Bienvenidos otra vez a una nueva edición de nuestro querido y extrañable podcast. Venimos de 2 semanas de pausa de grabación por, las disposiciones provinciales y municipales que nos impidieron reunirnos, pero acá estamos de nuevo muy entusiasmados, yo como siempre muy feliz y desperté hacia 2 podcasts que está ausente, así que más que contenta. Facu. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos también con nosotros a Cami y a Juli hoy. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se extrañaba? ¿Qué cuentan, chicos? ¿Cómo las trataron estas 2 semanas? Bien, extrañando un poco el espacio, pero bueno, ahora vamos a comentar que surgieron muchas otras actividades que se llevaron a cabo en esta semana sin el podcast, así que bien, siempre presentes. Siempre muy activos. Tal cual. ¿Querés contarnos un poco qué actividades estuvimos realizando? Sí, porque vieron que la pausa no es nuestra opción, así que entre las actividades que estuvimos realizando tuvimos 3 jueves seguidos de diálogos en educación ambiental a 18 años del Manifiesto por la Vida, que tuvimos la suerte de contar con varios de sus autores en las diferentes jornadas. Por otro lado, también estuvimos realizando un informe técnico sobre el impacto de la quema de humedales en la salud, que Cami, vos participaste de ese informe de la realización. ¿Nos querés contar un poco? Sí, así es, Ani. Estuvimos trabajando con parte del equipo del instituto en la construcción de un informe técnico a través de la recopilación de trabajos científicos y de búsqueda de leyes también, porque todo esto que está sucediendo tiene un marco legal que ampara y que resguarda los humedales, pero quizás no se están viendo. Entonces estuvimos trabajando en eso. Lo presentamos el martes pasado, que nos propusimos seguir con actividades y seguir haciendo otras presentaciones por las redes sociales en ausencia del podcast. Entonces lo estuvimos presentando con Ana, que fue parte del informe, y después otros compañeros también estuvieron, Lucía, Ariel y Agos. Y ahí pudimos encontrar que había impactos desde lo que nosotros entendemos en el concepto amplio de salud, ¿no? Impactos en la salud humana y impacto en los ecosistemas, agudos y crónicos en ambos. Así que lo vamos a estar publicando quizás la semana que viene, porque también hay un trabajo conjunto con la universidad y con otras organizaciones, entonces se está buscando hacer una buena presentación del informe, así que lo van a encontrar en las redes sociales y en nuestra página web para que lo puedan leer. Sí, destacar que hoy no está Nico para resaltarlo, seguimos respirando humo todos los días, ayer o estos días que pasaron, excepto por las lluvias que vinieron a mermar un poco. La situación no está controlada, en cada momento que pueden se producen nuevos focos incendiarios y verdaderamente es una situación que nos pone cada vez más en juego. Totalmente. Por otro lado, también tuvimos la suerte de ya poder presentar el informe de Tacuarembó de la mano de nuestro querido y ausente compañero Lichu Ferracini. Facu, vos estuviste en la presentación, ¿qué tal eso? Sí, la verdad que una presentación súper completa que hizo Lichu, con todo lo que siempre analizamos de la presencia de las enfermedades crónicas, de las enfermedades agudas, de la conformación poblacional en cuanto a la distribución por edad, cómo se conforma y con todo un bagaje teórico por detrás de la interpretación de esos datos, siempre desde la determinación de estos procesos de salud de enfermedad, haciendo hincapié en los focos que la gente consideraba como contaminantes o afectantes de la salud en ese territorio. Así que súper interesante el informe que se presentó a las autoridades, que probablemente también esta semana o la semana que viene esté subido a internet, porque en este recorrido que estamos haciendo de readaptarnos a la virtualidad, cada vez vamos compartiendo más cosas ahí. Sí, buenísimo. La verdad que poder grabar y volver a compartir nos da una salida mucho más que interesante. Sumar a eso, Ani, para que recordar y para quienes no saben, un informe resultado de la información de los campamentos sanitarios. Ah, sí, perdón. Claro, sí, nos faltó la información. No paramos tampoco ahí.
Estuvimos haciendo un par de vivos con compañeras y compañeros para suplir la ausencia de los podcasts. También estuvimos presentes en el taller que se dio con React hace un par de semanas. Estuvimos también presentes acá, Facu, en representación del instituto, en la 6ª manifestación global por el cambio climático, el viernes pasado, Fridays for Future. Una presentación, Facu, que te luciste. No sé si me lucí, pero bueno, hay que ocupar esos espacios donde podemos seguir compartiendo lo que hacemos todos los días. También, bueno, en esto de los vivos que hubo con compañeros, se estuvo trabajando mucho ahí la comunicación y Dami, que no para de compartir información en la capital, en los distintos diarios de Rosario, en muchas páginas de internet o por redes sociales a las cuales por suerte nos están invitando a participar y a compartir el trabajo que venimos haciendo, así que seguimos construyendo por ese lado. Seguimos construyendo por ese lado. Y además, y por último, en este pequeño segmento de contarles qué estuvimos haciendo estas semanas, iniciamos la segunda corte del curso de análisis de los procesos de salud en contextos de extractivismo. Contanos, Juli. Quien lo cursa se sabe el título claramente, porque la vez pasada lo dijo Debbie, ahora lo mencionás vos, y les docentes no nos podemos recordar el nombre del curso. Así es, me enganché ahora en la segunda cohorte que arrancó a principios de septiembre. Estamos cerrando el primer módulo y nada, entusiasmadísima con las lecturas, con los videos propuestos. Me parece súper didáctico, dinámico y lo más interesante de todo fue que tuvimos este fin de semana que pasó un taller sincrónico de mapeo comunitario, que algunos se preguntarán qué será eso. Es una herramienta, la verdad que valiosísima, para trabajar con las comunidades en el territorio, para poder localizar, georreferenciar las problemáticas, para aprender a trasladarlas en un mapa, que es una herramienta simple, de mucha comunicación, que da muchísima información, que puede servir para hacer reclamos, como prueba, como evidencia. Para visibilizar, sobre todo. Tal cual, para visibilizar. Y además de las problemáticas, se pueden marcar las prácticas de resistencia, los actores. La verdad que fue un taller valiosísimo y que duró, viernes y sábado, 2 días. Y ahora va a haber que armar los mapas. A seguir leyendo, porque aparte es un montón el material. Así es. Mencionar de eso, que me quedó de ese taller muy importante, que sabemos leer mapas. En las escuelas nos enseñan a leer mapas y por ahí no es una herramienta que solemos utilizar para comunicarnos generalmente. Más que hacer el Google Maps y encontrar una calle, no la utilizamos como herramienta de comunicación justamente para visibilizar, si se quiere, problemáticas. Muy bien, buenísimo. Y para hoy trajimos un par de noticias, como siempre, para disparar y para empezar a charlar de los temas que nos gustan. O nos conmueven o nos movilizan. De las actividades también que seguimos con la materia lectiva de salud socioambiental, que comenzó al principio de año y que, no comenzó a principio de año, comenzó en agosto y va a concluir aproximadamente en noviembre, por ahí. Nunca paramos. Ahora sí retomamos a las noticias. Facu, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, lo que trajimos para hoy es una noticia del mes de agosto en la cual UNICEF nos cuenta que la estimación de pobreza para este año alcanzaría más de 8 millones de chicos y chicas en Argentina. El organismo comunica que desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020 se estima que la pobreza de niños y niñas crezca de 7 millones a 8.3 millones de personas. Y este porcentaje alcanzaría el 62.9% de niños y niñas pobres en Argentina. Bien, la pobreza que está mencionando esto y que nosotros entendemos es una pobreza estructural económica. Entonces, a partir de ello, nosotros también nos repensamos, porque entendemos que los procesos históricos y culturales tienen que ver con la modificación de los territorios. ¿Cuáles han sido esos procesos y en qué momento comenzaron esos procesos que nos llevaron hoy
a esto que está sucediendo, a estas cifras que son importantes, son un asombro, digamos, para pensar, yo creo, y poner, justamente por eso la traemos, para poner en discusión y hacer un análisis más profundo de lo que está sucediendo hoy en las grandes ciudades, ya que el 90% de la población argentina vive en las grandes ciudades. Argentina es el segundo país que tiene la mayor concentración de población en grandes ciudades, y a su vez que 3.000 millones de personas viven en el margen de estas ciudades, es decir, en asentamientos informales o las denominadas villas. Bien, hay que destacar, ¿no?, que esto no es fruto, como vos decías, de un proceso que se da en el presente solamente, sino que una construcción histórica, y viene determinado por lo que nosotros fuimos charlando en encuentros anteriores, que es el modelo productivo que hoy lleva adelante Argentina, y todo eso se explica desde el concepto de colonialidad, es decir, cómo nosotros nos insertamos, entre comillas, del mundo, que es una palabra que se usa mucho, a través de este lugar que nos toca de producir commodities, de producir productos no manufacturados, sino productos primarios. Sí, Facu, me parece que debemos, más allá de la coyuntura, a ver, todos sabemos que el coronavirus, que esta cuarentena nos ha hecho frenar la actividad económica, que se han perdido un montón de puestos de trabajo, que por supuesto donde había desigualdad eso se profundizó, porque es lo que pasa siempre, ¿no? Siempre pierden más los que menos tienen. Hay que intentar tener una visión más crítica y ver un poquito más allá y un poco más atrás en el tiempo para ver la configuración de estos territorios y qué fue lo que estuvo sucediendo en nuestro país en las últimas décadas. Y con esto de que decía Cami, de que hay un desplazamiento de las poblaciones hacia las grandes ciudades, preguntarnos por qué ese desplazamiento, con qué está relacionado. Y me parece importante destacar que lo que hubo en las últimas décadas, en especial a partir del 96, del ingreso de los eventos transgénicos a nuestro país, fue un corrimiento de la frontera agropecuaria, y esos territorios no estaban vacíos. O sea, hubo personas, familias, en particular pueblos originarios, que se vieron expulsados de esos territorios y que terminaron en los márgenes de las grandes ciudades con sus modos de vida totalmente cambiados, y que eso es lo que se está viendo ahora con el hacinamiento, con estos asentamientos informales que bajo ningún punto de vista son lugares con condiciones dignas para vivir. Bien, de esto que mencionás, Juli, pensar esto que dijiste, no eran territorios que estaban vacíos, pero qué conceptos o qué estamos entendiendo por territorio para pensar de que esas poblaciones debían migrar a otros espacios donde justamente esos espacios eran necesarios solamente para la productividad. Una idea que se me viene relacionado con esto que iban planteando, yendo un poco más atrás en el tiempo, no solo unas décadas, sino en la conformación de Argentina como Estado moderno, es cómo este avance que se hace sobre los territorios hoy en día puede ser una remanifestación de lo que fue la mal llamada conquista del desierto, con el corrimiento o el exterminio de distintos pueblos originarios, y cómo esos grandes intereses de pequeños grupos de poder en Argentina ponen en juego otras comunidades, otros territorios, con el único fin de la acumulación, de la concentración de la tierra, de la concentración de riqueza, y verdaderamente esto que nosotros hablamos todo el día de la territorialidad, de la salud y todos estos conceptos no tienen la valía o no son puestos en juego cuando se trata del otro o de los otros. Claro, eso nos da cuenta de que los territorios siempre valen y se utilizan en función de lo productivo y de lo económico. Se deja de lado la soberanía cultural que ocurre en
de las poblaciones en esos espacios. Y se da la lógica de el trabajo, la ganancia o el desarrollo, palabra que utilizamos en otro podcast, está en esas grandes ciudades. Se empieza a concentrar, se hace un desplazamiento de las poblaciones y como metiendo también en esto la articulación de la industria inmobiliaria, las poblaciones que emigran terminan en la marginalidad porque su sistema, su ganancia monetaria no les permite o no se llegan a alquilar un departamento en el centro de la ciudad. Y la industria inmobiliaria sigue produciendo edificios y departamentos que en la mayoría de sus porcentajes están vacíos. Desde ya que tenemos que además tener en cuenta que estas ciudades no les dan la mejor bienvenida a las personas que vienen de afuera, en particular si vienen en estos contextos, ¿no?, de desplazamiento, de expulsión, que no es que fue una elección totalmente voluntaria, ¿no? Digo, ¿cómo estas ciudades los reciben? ¿Cómo nosotros transitamos las ciudades? ¿Cómo actuamos cuando vemos a alguien que está recolectando cartones, a alguien que está pidiendo en la calle? ¿Cuál es nuestra actitud? O sea, nos pasa a todos. Me parece que la indiferencia, el individualismo es algo que nos atraviesa. Algo importante a destacar es que todas estas poblaciones o comunidades que son desplazadas de sus territorios de manera involuntaria totalmente, porque es decir, ellos o la cultura de todos nosotros está ligada al territorio que habitamos. Entonces, al desplazarla de un territorio del cual no se quieren desplazar, se tienen que adaptar a nuevas formas de cultura, a nuevos espacios territoriales que no responden a su lógica de organización. Entonces, lamentablemente, y aunque suene duro, estas poblaciones desplazadas vienen a engrosar los cordones de pobreza periurbanos de las grandes ciudades. Llámese Rosario, llámese Córdoba, llámese Capital Federal o Gran Buenos Aires. Entonces, todo el conocimiento de esas comunidades para vivir en equilibrio, para vivir en armonía, en sus relaciones y entendiéndose con el ambiente, se ven en desuso, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el espacio que habitan ya no es el espacio que conocían y del que se entendía como parte. Y todo esto lo podemos de nuevo hacer un paralelo con el concepto de colonialidad que planteamos en un principio, que tuvimos la suerte de escucharlo a Carlos Galano en la materia, recalcarlo muchas veces, en el cual hace 100 o 150 años atrás esas poblaciones que no fueron exterminadas fueron llevadas a las grandes ciudades para hacer distintos tipos de trabajo informal o trabajos que estas poblaciones que deciden su desplazamiento no quieren llevar adelante o no lo consideran digno, entre comillas. Entonces, hoy esos procesos se ven y lo que acrecienta todavía más esta problemática es la marginalidad, porque ya no estamos hablando de pobreza, sino, como decía Cami, hoy en día no pasa por tener una mayor o una menor renta o ingreso económico, sino porque las condiciones en las cuales vienen a vivir en las periferias de las ciudades son inhumanas. Sí, de lo que vos iba diciendo me pensaba una pregunta de decir, ¿cuáles son las herramientas que brinda el Estado y a su vez qué entendemos como Estado, que después lo vamos a charlar más adelante, que le brinda a esas poblaciones que emigran? Pues si vos decís, bueno, tu territorio lo necesito para la productividad económica que va a hacer salir adelante al país. Ponele. Entonces te tenés que ir a la gran ciudad que vas a conseguir laburo. Pero ¿cuáles son los laburos que se hacen en la gran ciudad? Porque vemos que está dado paralelamente que las personas que viven en esas marginalidades, que vienen de la migración de esos territorios, son personas que terminan haciendo laburos de changarines, sea recolectoras de cartones, sea albañilería, o sea, un tipo de oficio que ya viene quizás o hay un rebusque de hacer esa actividad de esas poblaciones, donde al no tener en cuenta su cultura, no se le dan esos espacios. ¿Y cuál era la cultura? Trabajar la tierra. Y en las grandes ciudades, ¿dónde tenés los espacios para trabajar la tierra? ¿Cuáles son las herramientas que se dan para seguir
de alguna manera sustentando la soberanía alimentaria que los pueblos garantizaban en esos otros territorios. Desde ya, sí, que todos estos trabajos a los que se acceden generalmente son en un ámbito de la informalidad, y eso lo único que hace es profundizar las desigualdades, porque no tenés derechos laborales, porque si te enfermas no podés faltar al laburo. En estos contextos pandémicos son los primeros que han perdido el trabajo, se han tenido que quedar en casa, y si no fuera por algún subsidio del Estado, quizá ni siquiera se podrían, comprar el alimento, lo básico. Claro, y resaltar que todo esto se da desde esta mirada de supuesto desarrollo, como planteaba Cami, siempre con esa mirada primermundista, eurocéntrica o Estados Unidos céntrica, en el cual la finalidad no está en el buen vivir, en el summa causai, en entendernos en relación con el ambiente, sino en poder generar acumulación de ganancias, acumulación de riqueza, donde le queremos decir a las poblaciones o a las comunidades: te tenés que desplazar de tu territorio, porque el Estado necesita generar mayor cantidad de divisas a expensas de cualquier cosa, y ese mismo Estado va a ser el que después venga en los momentos progresistas, ¿no?, de estos estados latinoamericanos. En los momentos neoliberales es aún peor la situación, pero que esos gobiernos progresistas que favorecen este tipo de situaciones, porque como charlábamos la semana pasada, no hay colores en este caso, todos los gobiernos, del color que sean o del ala que sean, apoyan el extractivismo. Entonces, ¿cómo esas poblaciones desplazadas, aún en contra de su voluntad, vienen a depender de ayudas o de la intervención del gobierno para readaptarse o para imaginarse esas nuevas formas de vivir, formas menos saludables, formas que ellos mismos no eligieron? Otra de las cosas que se expresan en todo este proceso es la discriminación, porque al haber un choque cultural hay diferencias en los modos de vivir, en los modos de pensar. Esa otredad no se ve como un igual, sino se ve como un diferente e inferior. Pensamientos dados desde el mismo colonialismo, desde el mismo paradigma antropocéntrico, del mismo patriarcado. O sea, la mujer, el indígena, el pobre, el campesino es inferior al que vive en la ciudad. Esto a grandes rasgos, ¿no? No queremos decir que todas las personas pensemos o piensen esto, sino pensado desde una lógica sistémica de toda esta migración que estamos charlando. Y desde ya que nuestros modos de vivir en la ciudad son particularmente egoístas, individualistas, y que hay algo que nos caracteriza, que es que los lazos de solidaridad, de prestarle atención al otro, de cuidarlo, de estar atento a lo que le sucede al otro, todo eso está roto, ¿no? La trama, sí. La trama social, particularmente en las ciudades, está totalmente comprometida. La trama de la vida, diría Fijo Capra. Nombres difíciles. Sí. Bueno, algo también importante que empieza a aparecer, y que también para nosotros en esto de redimensionar el territorio que habitamos empezamos a ver de otra manera, es el extractivismo urbano y la violencia en las cuales se transitan estos contextos, que bueno, estábamos charlando, una noticia que también vamos a compartir, es decir, no solamente se vive la pobreza, se vive la marginalidad, se vive la desigualdad dentro de estas ciudades, sino que estos contextos de violencia se empiezan a vivir cada vez más en lo cotidiano, y el nivel o el umbral de aparición de ellos es cada vez más frecuente, y nos vamos acostumbrando, o mal acostumbrando, podemos decir de una manera. Sí, así es, sí, el dato es escalofriante, ¿no? ¿Cuál es la noticia que tenía Juli para compartir? El diario La Capital publicó ahora a mitad de mes de septiembre que desde que comenzó el año en Rosario hubo más de 140 muertes violentas. Así que es algo que nos atraviesa a todos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo vivir en el centro de la ciudad que habitar estos asentamientos informales. Sí, la inseguridad o esta sensación de incomodidad, de miedo que podamos llegar a tener, no la sufrimos todos por igual. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, tal cual.
También me surge pensar que hay datos estadísticos, hay mucha data, hay mucha información, entonces ¿cuáles son las herramientas que se están pensando para derrumbar todos estos síntomas, digamos? ¿Cuáles son las discusiones que se están generando? ¿Desde dónde se hacen los análisis? Muchas preguntas, porque uno se pone a pensar cuántos organismos nacionales tenemos que hacen análisis estadísticos de la pobreza, de la violencia, del hambre, de la nutrición, y aumentan, todo el tiempo aumenta, o sea, no hemos visto que estén disminuyendo. Entonces el modelo extractivo avanza y estos síntomas también avanzan, entonces quizás tengamos que empezar a ver para otros lados, quizás tengamos que empezar a buscar otras estrategias parados desde otros paradigmas para pensar unas posibles soluciones para la construcción de ciudades saludables. Un concepto interesante respecto a esto, que tal vez lo podemos desarrollar después de palabras robadas de hoy, es que esto de desigualdades en salud, ya que somos estudiantes, trabajadores de la salud, este concepto lo podemos desarrollar después, que es muy interesante cómo estas desigualdades sociales a través de la determinación se reflejan en los procesos del vivir, de la enfermedad, del morir. Palabras robadas, un espacio para repensar el uso y sentido de las palabras. La palabra que nos convoca hoy es Estado. Esta viene del latín status y del verbo stare, de estar parado. De ahí que se concibe comúnmente el Estado como algo estático. Se define como comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobiernos propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Si la comunidad es la raíz del Estado, ¿por qué pensar a este como una estructura ajena a nosotros? Retomar la dimensión de nuestro hacer en el Estado nos posiciona como actores sociales capaces de construir un presente diferente en el proceso histórico que transitamos. El Estado no es una fuerza exterior, es una fuerza exteriorizada. Entonces, ¿qué comunidades construimos como base del Estado? Volvimos de palabras robadas. Antes de seguir, no quiero dejar de decir que Nico, te extraño, volvé, te necesito. Y bueno, está bien, chicos, chiques, a ustedes también, Lu, Debbie, Lichu. Los extraño también, pero más a Nico. Bueno, retomamos. No quería dejar de mencionar, Cami, que vos hablaste de estadísticas, que es importante tener en cuenta que son una foto, como vos también hablaste de los mapas, reflejan un momento específico de una situación y que no nos podemos quedar solos con eso, sino que hay que hacer un análisis de cómo se llega a esos números. Un análisis crítico, sí, porque esos números son personas. Sí, tal cual. Como mencionó Facu anteriormente, charlar un poco sobre desigualdades en salud, cómo nosotros visibilizamos y cómo se expresan las desigualdades en salud ante todos estos procesos de desposesión de los territorios que mencionamos anteriormente. Bien, y también destacar que estas desigualdades en salud son medidas o son abarcadas desde corrientes o procesos críticos dentro del sistema de salud comprendido desde lo estatal, ¿no? Que este sistema estatal de salud o la concepción estatal es una concepción asistencialista de la atención de pacientes enfermos. Es decir, no pensamos la salud integralmente como lo charlamos siempre, sino la atención de esos síntomas que aparecen, como Cami decía, que son fruto de la determinación de los procesos de salud que se dan en la sociedad. Una mirada meramente asistencialista. Sí, la verdad. Tal cual. Y eso viene dado de entender un concepto de salud. O sea, podemos trabajar el asistencialismo en salud si entendemos a la salud como un estado o como un proceso biopsicosocial como plantea la OMS. No si lo entendemos desde la complejidad que nosotros lo trabajamos. Hay dos conceptos que son salud colectiva y salud pública, donde justamente la salud pública ha quedado en ese entendimiento de que solo se trabaja en salud desde la asistencialidad en diferentes lugares o sectores, sea el hospital, el centro de salud y establecido con políticas gubernamentales
desde sectores específicos para eso, sin pensar en una verdadera articularidad y una integración de la salud, que es lo que plantea un poco la salud colectiva. Desde esta mirada crítica de los números que planteaba Ani, es que aparece justamente el juicio de lo que son las desigualdades en salud, el concepto que yo traía antes. Y a través del abordaje de estas desigualdades en salud, no se trata del estado particular o la situación particular del individuo con la exposición a determinado agente que hace que esa persona o ese sujeto enferme, sino que todas estas cuestiones que nosotros traíamos de la inserción, de los lugares que ocupan en el territorio, de la manera en que se desarrolla la cultura, de la manera en que las poblaciones están o no están dentro de este sistema totalmente desigual, es que se va a determinar el proceso en cómo enferma o cómo muere esa población. Hoy justamente lo charlábamos con Cami respecto a toda la problematización o a toda la militancia que se da desde el feminismo en pos de conseguir el aborto para romper un poco esta desigualdad en salud entre las mujeres o las que tienen y las que no tienen. Y bueno, pensar cómo esto de decir el 60% de las niñas de nuestro país son pobres o viven en la pobreza, y entonces empezar a dimensionar en un proceso histórico, no en la foto que hoy vemos, sino en cómo se llegó a este momento y cómo todo lo que estamos viviendo hoy va a tener impacto en un futuro, a cómo estos contextos de desigualdad, de destrucción del territorio y todas las cuestiones que venimos charlando van a impactar en la salud de estas poblaciones. Sí, para no irnos con el ánimo caído, me parece, Cami, que estaría bueno que charlemos un poco de las propuestas, de las resistencias, de las alternativas, de qué otras maneras de vivir tenemos. Sí, porque hay movimientos, hay militancias individuales y militancias colectivas que hoy se están organizando y están proponiendo otras estrategias para salir desde estos paradigmas, desde estos sistemas, desde estas relaciones vinculares. Nosotros siempre trabajamos la soberanía alimentaria y sostenemos que es uno de los ejes principales para romper con ese modelo agroindustrial, agroexportador que nos ha llevado a lo que hoy charlamos y a muchas más problemáticas en salud y en los territorios. Los movimientos feministas nos plantean la economía feminista y la economía circular, unas formas de... es algo muy parecido que en algunos momentos lo hacíamos, pero quizás no con esa palabra, sino del trueque y el entendimiento con el otro. Porque la economía feminista plantea un poco, bueno, yo voy a emprender un emprendimiento, para la redundancia, pero también tengo que reconocer en el territorio, en los grupos sociales, si hay otros emprendimientos similares, con quién me puedo unir, cómo voy a articular esa ganancia que voy a tener, hacia dónde va a ir, cómo voy a hacer un trabajo colectivo, y más que nada empoderando a las poblaciones y a las individuas que están más vulnerables en este sistema, que siempre son los niños y las mujeres. Un concepto central en todo esto es la solidaridad, justamente, que también lo charlábamos cuando hablábamos del paradigma biocéntrico, y también de que las construcciones o las salidas a estos contextos de desigualdad en salud, de desigualdades sociales, es colectiva y es diversa. Es decir, no hay una sola respuesta, y vuelvo aunque no quieran a la palabra colonialismo, no hay una sola respuesta y no es impuesta desde afuera a las alternativas que necesitamos nosotros como colectivo y los demás colectivos que están transitando sus procesos y que están viviendo su territorio de determinada manera. Porque como vos planteabas, Juli, las realidades de nosotros claramente no son las mismas, entonces la construcción tiene que ser desde ambos lados, desde todos los actores sociales que intervienen. Sí, perdón, Cami. No, de esto que estabas diciendo, no sé si terminaste la idea, pero sí, era sí, como sí, para articular con lo que justamente vamos a cerrar, es sentarnos a dialogar. Una palabra que nos propone Paulo Freire, sentarnos a dialogar es reconocer esa construcción, ese proceso que tiene el otro, hacer un intercambio de saberes para llegar a una idea en común.
Por eso para cerrar el podcast de hoy vamos a leer un texto de él. De Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, dice: en la teoría dialógica de la acción, los sujetos se encuentran para la transformación del mundo en colaboración. El yo y el tú pasan a ser, en la dialéctica de esas relaciones constitutivas, dos tú que se hacen dos yo. Hay sujetos que se encuentran para la pronunciación del mundo, para su transformación. Nos despedimos por hoy. Basta de ecocidio, aborto legal, seguro y gratuito ya. Y pedimos justicia por todos los pibes víctimas de violencia estatal. Muchas gracias, nos Hasta vemos. luego.